Buen día a todos. Bueno, vamos a compartir el día de hoy con la clase de Sociología Jurídica. Este curso se va a dividir en 4 partes. Ahorita vamos a iniciar la primera parte. Bueno, y que nosotros nos preguntaremos qué tiene que ver la sociología con el derecho. Les hago un preámbulo de lo que es la sociología. La sociología estudia los comportamientos que se dan en una sociedad. Luego, entonces, el derecho es cambiante. El derecho tiene que irse adaptando a las conductas. Es lo que regula las conductas. Si en determinado momento hay conductas que transgreden derechos, son conductas que tienen que regularse en una norma jurídica. Entonces, la relación que existe de la sociología con el derecho es el estudio del comportamiento de los humanos en una sociedad. Como bien saben, el hombre por naturaleza es sociable. Luego entonces tiene que vivir vive en constante relación con todos. Cuando esa convivencia ya se torna complicada por las conductas de unos y de otros, eso es que o eso da pie a que surjan conflictos. Entonces, la sociología estudia las conductas de los humanos y una vez que se estudian esas conductas, esas que transgreden derechos y afectan, pues sí, afectan patrimonios, afectan la personalidad de una persona, son las conductas que se regulan en, son las conductas que se van a regular. Bueno, entonces vamos a dar inicio con nuestra materia y también, bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado. Esas conductas van evolucionando conforme nosotros vamos viviendo las diferentes etapas de nuestra vida, pues los comportamientos humanos van cambiando. Los comportamientos que habían o las conductas que existían hace 50 años, pues han cambiado totalmente a las conductas que se viven en la actualidad. Eso hasta sus papás se los han de decir. No, pues antes los valores, bla, 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 no se se aplicaban y se entendían mejor. Ahora ya ni hay valores, eso es lo que nos comentan los papás. Entonces, de ahí es la relación de la sociología jurídica, que ella es la que se va a encargar de, pues, de estudiar esas conductas. Y por eso la importancia de derecho de estudiar esa materia. Bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con la evolución histórica de la sociología. Podría decirse que las reflexiones sobre la vida en sociedad son tan antiguas como el pensamiento humano mismo. De todas formas, es sabido que la sociología como disciplina surge como un intento de dilucidar los innumerables cambios que se sucedían en la vida social como producto de una de las grandes revoluciones históricas, la revolución industrial. En ese sentido, la sociología puede ser definida como diagnosis de la modernidad, de acuerdo al maestro Heller. Bueno, entonces, como yo les comentaba, la sociología tiene que ir viendo cómo van surgiendo, tiene que ir observando cómo va cambiando la vida social. Y esto, bueno, tiene un antes y un después a través de la revolución industrial, es cuando los cambios en la sociedad, pues se hacen más presentes, se hacen en tal sentido que la revolución industrial tiene un antes y un después en cuanto a la vida en sociedad. Toda vez que con esta revolución industrial, bueno, pues la gente que pensaba que las máquinas iban a venir a suplir su mano de obra. Luego entonces era el temor que se quedaran sin trabajo. Y por eso es que surge esta revolución y como les digo, en materia social tiene tanto precedente porque marca el punto histórico en cuanto, pues, a la vida social que existía antes y que, bueno, se venía consolidando
después. Entonces, he ahí la importancia de saber qué cambios sociales hubieron a través de esta revolución. Entonces, la sociología jurídica, pues, surge para, pues, dilucidar, entender cuáles eran esos cambios que sucedían en la vida social. Por eso la importancia y si se dan cuenta, pues entramos justamente con este tema para saber qué es lo que pasaba antes, qué sucedía y por qué fue esa revuelta social. Y como les digo, bueno, la revuelta inicia justamente porque se crean máquinas, la gente con el temor de que no se les bueno, de que ya no se les tomara en cuenta, que se quedaran sin trabajo, y ustedes saben que si se quedan sin trabajo, pues no tenían sustento para la familia, ni siquiera para ellos mismos. Por eso es que surge esta revuelta. Entonces, como les digo, marca un antes y un después. La propia complejidad del mundo moderno, su diversidad y diferenciación desplegadas desde el interior de los diferentes elementos del mundo social, instituciones, acciones, roles, desviaciones, etcétera, cada vez más marcados con el paso del tiempo. Han conducido también a reflexiones históricas cada vez más diferenciadas y con objetos de análisis de los fenómenos sociales más específicos. Entonces, si en el mundo que vivimos, en el mundo moderno, existe esa complejidad, como nos dice el autor. ¿Por qué? Porque ya se encuentran inmersos en esa sociedad diferentes elementos del mundo social. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya se han creado instituciones, la gente, bueno, pues tiene diferentes roles, actúan pues, de diferente manera, existen desviaciones. Entonces, todos estos fenómenos que se van dando en la sociedad es lo que hace que los sociólogos, pues, tengan su vista muy presente en todos estos cambios. Entonces, a esto se les llama, pues, fenómenos sociales. Todo lo que acontezca o todos los movimientos que surjan en esa sociedad, a eso pues lo vamos a denominar fenómenos sociales. Y como les digo, de acuerdo pues a la modernidad que es el de la actualidad, pues en base a ello es cómo se va regulando. Existen, bueno, pues diferentes roles en la actualidad. Se han creado diferentes instituciones. ¿Para qué? Pues para salvaguardar estos derechos de la sociedad. Entonces, pues al paso del tiempo, tiene que irse adaptando, todo tiene que irse adaptando de acuerdo a los momentos que estemos viviendo. Y la sociología, pues se encarga de ello. Aún más, ya implícita como materia sociología jurídica, pues ahí es donde se empiezan a hacer todas esas regulaciones de las conductas humanas. La sociología es la disciplina que se ocupa del estudio de la vida social y los fenómenos sociales. La sociología jurídica es una rama de aquella que tiene como objeto el análisis y comprensión de los hechos sociojurídicos. Así presenta las mismas características de la primera. Incluso comparte con ella los principales conceptos, metodologías de investigación y visiones teóricas explicativas, pero referidas a un fenómeno social específico, el derecho.
La sociología del derecho es una rama de la sociología que trata de describir, explicar y predecir los modos como las personas interactúan, tomando como referencia positiva o negativa un conjunto de normas jurídicas. Entonces, la sociología, como habíamos platicado desde un inicio, que esta se encarga de estudiar todos los fenómenos sociales. La sociología jurídica es una rama de la sociología en general. Ajá, solo es una rama, es una materia que se estudia. Y esta, bueno, la sociología jurídica tiene como finalidad analizar y comprender todos los hechos sociojurídicos. Incluso, bueno, vemos que la sociología jurídica tiene todos los rasgos y comparte similitudes pues, con la sociología general. ¿En cuanto a qué? Bueno, pues en cuanto a los conceptos y a las metodologías de investigación. Entonces, pues se refiere o la visualizamos como un fenómeno social específico. Y justamente la sociología jurídica, como les digo, a través de la observación, a través de ver todos estos fenómenos sociales, de ver las conductas de cada uno de los individuos, de analizar si estas conductas transgreden derechos, es cuando lo jurídico se ve implícito, porque es cuando se crean las normas donde se van a estar regulando todas y cada una de estas conductas. Y que, bueno, son conductas que transgreden a la sociedad. La sociología del derecho es una rama de la sociología que trata de describir, explicar y predecir modos como las personas interactúan, tomando como referencia positiva o negativa un conjunto de normas jurídicas, es lo que les comentaba. La sociología del derecho, pues aquí no lo dice, va a describir, explicar y predecir los modos en los cuales van a interactuar los, los sujetos. Entonces, a partir de ese momento, ellos, los sociólogos, y aún los sociólogos del derecho, van a tratar de explicar, van a tratar de ver a futuro los modos de cómo estas personas están interactuando en ese grupo social. Aquí lo que van a tomar en consideración las conductas positivas o negativas. Y esas conductas son las que se van a regular en esas normas de carácter legal, que se les conoce como normas jurídicas. A través de esa regulación de esas conductas y la creación de esas normas, bueno, pues es lo que va a dar las leyes. Que acuérdense que las leyes están conformadas de normas jurídicas y estas normas jurídicas que contemplan, bueno, pues las conductas tanto positivas como negativas y esas van a quedar incluidas en esas normas jurídicas. Pero bueno, ya estamos, lo que estamos aquí, lo importante de esta materia es que estamos analizando, estamos sabiendo que los sociólogos del derecho pues van a tratar de eso, de describir las conductas, de explicar esas conductas y predecir en su momento cómo, bueno, qué es lo que pueda, los resultados que puedan salir a partir de esa interacción en la sociedad. Y ahí es cuando pues se van a ir regulando todas estas conductas. Ujú. Ya ven cómo es muy interesante, muy interesante en el sentido de que, bueno, nosotros sabemos que existen normas jurídicas, pero no sabemos cómo son creadas. En este momento nos estamos dando cuenta que las normas jurídicas se crean a partir de qué? Del análisis de las conductas. A partir de ese momento es cómo, pues, se van regulando esas conductas. Ya vimos que pueden ser conductas en el aspecto negativo y en el aspecto positivo. Entonces, es ahí cuando el derecho surge para regular estas conductas. La penetración de la sociología, o mejor dicho, de una perspectiva social en el pensamiento jurídico, fue un fenómeno complejo
que se produjo en diferentes líneas, pero en un único sentido. El análisis crítico critica hacia la ciencia dogmática del derecho, hacia el normativismo, pero incluso también con más fuerza hacia el positivismo legalista, surgido en la Francia postrevolucionaria y extendiendo hacia toda Europa. Entonces, se extiende toda esta revolución o esos pensamientos revolucionarios hacia toda Europa. Perspectiva que identifica al derecho con la ley, la norma, elaborada y aprobada por una asamblea representativa del pueblo que le otorga dotes o no de derecho válido, sino también de un derecho justo. Entonces, la sociología penetra en esa perspectiva social y, y en el pensamiento jurídico, justamente porque la sociología nos da esas herramientas para poder analizar las conductas, para poder observarlas y en su momento poder regularlas. Entonces, la sociología realiza un análisis crítico de lo que es el derecho. También, bueno, dentro de esas corrientes que existieron, estamos viendo el positivismo legalista para la Revolución Francesa, nos decían, bueno, que sí, sí está ahí, está el derecho, está la creación de las normas, pero que para que tuviera esa legalidad tendrían que estar representada por la gente del pueblo. Ujú. Tendría que haber una representación de esta gente del pueblo para que le diera esa legalidad. En nuestro derecho podemos entenderlo como también tenemos representantes que, bueno, pues están a cargo de la creación de las leyes, pero esa gente que está actuando está siendo aprobada por nosotros. ¿Por qué les digo esto? Estamos hablando del poder legislativo. El poder legislativo se conforma por legisladores, mismos que son electos de manera directa a través de nuestro sufragio efectivo. Nosotros vamos, votamos por la persona que más nos convenga y una vez que lo hagamos, bueno, pues le estamos dando esa aprobación. Por lo tanto, esa asamblea representativa pues está legalizada de acuerdo al positivismo, porque, bueno, pues nosotros lo elegimos, no fueron impuestos por nadie. Nosotros los elegimos y como tal, bueno, pues hacemos esa evaluación de manera positiva. Ujú. Se crean esas leyes, ajá, a través de nuestro voto, a través de que vamos a la urna, tachamos el recuadro de la persona que nos convence o del partido que nos convence y es así como pues otorgamos nuestro voto. Entonces la gente que conforma esa cámara pues son gente elegida por el mismo pueblo y esto es lo que le da legalidad a esto le llamamos positivismo. Nuestro derecho es derecho positivo mexicano, basado en estas corrientes, en la de esta manera es como pues de la sociología al derecho. Ujú. Y aún más, bueno, pues ya se crea la sociología jurídica. Entonces sí es muy interesante saber que el positivismo pues está plagado de legalidad. Y para que haya legalidad, como estamos viendo, pues tienen que estar representado, tiene que haber una representación por parte de el pueblo. Bueno, pues va a estar bien hecho porque nosotros les dimos esa anuencia para que estuvieran actuando en nombre de nosotros. Ujú. Continuando con el positivismo, el ideales y
un carácter del saber científico político. Al abandonar los modelos entonces, como les comentaba, el positivismo reunirá hechos generales de eventos circunstanciales. Y luego entonces, pues todos esos hechos particulares relativos a la marcha de la civilización, reducirlos al menor número posible de hechos generales, cuyo encadenamiento pues debe de poner en evidencia la ley natural de esta marcha, apreciando su velocidad. Entonces, el positivismo, como bien lo dice, es universalidad. Entonces, se crean esas leyes científicas, se asume un proceso evolutivo en la conceptualización del saber científico y político. Además de que dice que pues no se abandonan esos modelos en cuanto a la conceptualización de las ideas. Entonces, pues podemos apreciar justamente que el positivismo pues viene a dar una revolución a todos los hechos que va surgiendo. El número posible de hechos generales, o sea, ya los va realizando de manera particular, ya es lo que van analizando, ya no se va a enfocar de manera general, sino que por el contrario, están, se están viendo o se están llevando a cabo de manera particular, que es como se crean las normas jurídicas. Las normas jurídicas, como vimos, pues se crean a través del análisis de esas conductas. Entonces, sí es lo que debemos de tener en cuenta. Bueno, y como les comentaba, nuevamente lo reitero, nuestro derecho es derecho positivo mexicano. Así lo conocemos y así se tiene. Bueno, continuando con el positivismo. El positivismo, el positivismo afirma que el conocimiento proviene de lo observable, es objetivo desde esta perspectiva. Los fenómenos son factibles de medición y contribuir a la ciencia. Las llamadas ciencias duras, matemáticas, física, química, etcétera. La principal característica de las ciencias del positivismo versa en la explicación científica, en donde los resultados de la investigación pueden ser contrastados mediante el número de eventos favorables, es decir, evidencia acumulada en situaciones específicas dan sustento a la generación de hipótesis, leyes e inclusive generalizaciones. Es decir, evidencia acumulada en situaciones específicas que dan un sustento. En consecuencia, describe relaciones entre fenómenos en términos de sucesión, semejanza, coexistencia. Sus explicaciones se caracterizan por el uso de las matemáticas, la lógica, la observación, la experimentación
y el control. Bueno, entonces, esos son las materias que se conocen como ciencias duras, ¿verdad? Pero también existen las materias que son aplicables, pues, a todos esos fenómenos que van dando. ¿Y cómo se realizan? Bueno, pues a través de la observación, de la experimentación y del control. Entonces, esos fenómenos sociales que se van dando en una sociedad, pues se pueden ir analizando, se pueden ir visualizando. ¿Para qué? Para que se puedan regular, porque recuerden que la sociología hace justamente esa regulación de esas conductas que se van dando en la sociedad, porque, bueno, pues nosotros interactuamos y como les decía, para el derecho positivista, pues debe de existir esa representación. Y bueno, como les decía, nosotros elegimos a quienes nos van a representar de manera, pues, directa. Y eso, pues, es lo que le va a dar la legalidad a, pues, a ese poder, a ese gobierno. El término positivista fue acuñado por Augusto Comte a finales del siglo XIX para designar el conocimiento científico como punto culminante del saber humano. El auge del positivismo data de 1907, cuando se conformó el Círculo de Viena, representado principalmente por el físico Philipp Frank, el matemático Hans Hahn y el economista Otto Neurath. Sus reuniones tenían el objetivo de discutir temas de filosofía de la ciencia, originando un nuevo movimiento denominado positivismo lógico. Para Comte, las formas en que históricamente se han organizado la sociedad no son más que variantes de un mismo sistema, el militar o teleológico, el cual era imperfecto para organizar la naciente civilización industrial que vivía en su época. De ahí que se escribiera el fin del viejo sistema, era el militar, y el fin del nuevo sistema industrial. Justamente con todos estos cambios sociales que van surgiendo o que surgieron a través de esta revolución industrial, como les comenté. Eh, Esto tiene un antes y un después. Viendo ahora el después, se tenía que regular conforme a las leyes, bueno, que pudieran ser compatibles en ese momento. O bien el régimen incluso que estaba presente tenía que tener esos cambios, porque, como bien nos lo dice, antes la iglesia o esa educación que se daba, pues era de tipo siempre, ¿no? Con ese temor a Dios, que si haces las cosas mal, bueno, pues Dios te va a castigar. O bien militar, si también tú no te comportabas o no hacías las cosas como se tenían planeadas, bueno, pues ese era el momento en que también, pues te reprimían. Por ello es que existía ese régimen, esos regímenes en los cuales, pues basaban su proceder o su gobierno de acuerdo, pues, a la militarización o bien a lo relativo a Dios, a lo teológico. Entonces, de ahí es que viene a revolucionar esta, esta revolución, vaya la redundancia, en el sentido de que las ideas cambian. Si yo como ciudadano ya me manifesté por no estar de acuerdo en el sentido de que me vayan a reemplazar por una máquina, bueno, pues esas ideas empiezan a evolucionar y a cambiar. Entonces, esa interacción que existe en la sociedad con la gente, con los sujetos, es lo que viene a dar todos estos cambios a través de esos movimientos. Entonces, es como surge el positivismo lógico. ¿Por qué? Bueno, pues como les digo, va habiendo esos cambios, ya no se adaptan a las condiciones de regímenes que existieron y ahora, bueno, pues tienen que ir adaptándose a lo que está, a lo nuevo. Entonces, por eso es que dice que se conocía antes como el viejo sistema y en la actualidad, bueno, pues es conforme se van
se van organizando política y gubernamentalmente. Entonces, eso es lo que viene a dar el positivismo, ese tipo de cambios. El pensamiento positivista parte de una premisa. La se mueve por un impulso propio, sin necesaria, como la ley de gravitación, pero hasta cierto punto modificable, y el saber político debe, sobre todo, facilitar su marcha alumbrándola, mientras que la política tradicional, teológica o metafísica busca el mejor gobierno posible, idealizado, como si se considerara que la civilización no muta, no muta, sino se transforma. El régimen político, bajo la luz del positivismo, detecta el estado evolutivo de la civilización y busca la mejor dirección política que se adecue a cada época. Entonces, las, como les decía, esa interactuar, esos sujetos que están inmersos en una sociedad y bueno, que van interactuando, pues van teniendo esa evolución. Es lo que nos dice el positivismo. Él es el positivismo descubre ese estado evolutivo de la civilización. Pensamientos, creando de esta manera, pues también el actuar en esa sociedad pues tiene que ser distinto. Por lo tanto, ese positivismo busca esa evolución y trata de, de llevar las cosas a través ahora de una dirección política. Y esa dirección política tiene que irse adecuando a cada época. Por ejemplo, en nuestro país, cuando estuvo gobernando, cuando fue presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, no, pues las políticas no eran las mismas a las que se están aplicando. Es ahí donde los autores nos dicen, los autores positivistas, que tiene que ir evolucionando, ¿de acuerdo? Cómo nosotros nos comportemos en la sociedad con esa evolución de conductas que se dan en la sociedad, pues tienen que irse adaptando a las. Entonces, todo eso viene o se plasma en el positivismo. Y, y bueno, pues aún más, la política también no queda exenta en esa evolución. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es la hermenéutica. La hermenéutica sirve para ir más allá de las fronteras impuestas por el concepto de método de la ciencia moderna, siendo su objetivo principal rastrar la experiencia de la verdad allí donde se encuentre e indagar su legitimidad como la. Pues esto sirve de ir más allá de las fronteras impuestas por el concepto de método de la ciencia, siendo en otros el mundo en su multiplicidad de interpretaciones. El lenguaje, entonces,
Ok, entonces les decía, la hermenéutica sirve de ir para ir más allá, para ese razonamiento que va surgiendo. Ese razonamiento que ahora, bueno, se va a llevar a cabo a través de esa experiencia y va a encontrar, bueno, esa legitimidad. Esa experiencia tiene que indagar la verdad, la veracidad. Si una vez que se indaga, bueno, pues de igual manera, pues tiene que ver que esa legitimidad se encuentre. Y bueno, pues el lenguaje ahora pues va a tener diferentes interpretaciones. De hecho, la hermenéutica jurídica se conoce como el hecho de interpretar. Interpretar. Nosotros como abogados, ¿qué vamos a hacer? Interpretar las normas. Entonces, la hermenéutica tiene esa condicionante de interpretar. Para la hermenéutica, el objeto, comenta Gadamer, es comprendido desde la cosa misma, es decir, desde su condición de ser otro. El hombre comprende y lo hace por la reelaboración de los perjuicios que subyacen la interpretación, la interpretación o interpelación como una realidad dada a través de su continua dialéctica de preguntas y respuestas, que permite que el hecho social comience a decir algo en la conciencia del que pretende comprender, posibilitando que el sujeto ponga en juego sus propios presupuestos, creando un horizonte claro del sentido de la cosa. Este modo debe estar fundado en un proyecto que va del todo a la parte y vuelve nuevamente al todo en un círculo. Gadamer denominó círculo hermenéutico dicho proyecto, revisado continuamente hasta ponerse de acuerdo con la cosa o haber comprendido lo abordado. Entonces, el objeto de la hermenéutica, pues hay que ver bueno, se tiene que ver o de la perspectiva que se tiene que observar es desde la condición del otro. Entonces, hay que elaborar esos prejuicios y, bueno, pues a través de eso realizar preguntas y responderlas. Y eso nos va a dar como, pues como punto, llegar al hecho social. Cuando nos empezamos a comprender. Y bueno, una vez que la otra parte o el sujeto ponga sus propios presupuestos, pues vamos a tener justamente, vamos a interpretarlo y vamos a tener claro qué es cuál es el sentido de eso que se está realizando. Pero eso se hace a través de la interpretación y esa interpretación, bueno, pues tiene que realizarse primero con la pregunta y respuesta que se va dando para esos casos. La hermenéutica, eso es lo que trata. Primero va a preguntas, posteriormente responderlas para poderlo interpretar. Lo que yo les decía, la hermenéutica jurídica, ya enfocándola en nuestra materia, que es el derecho, la hermenéutica jurídica es la que da el origen de la interpretación. Los jueces utilizan la hermenéutica para dictar sus sentencias, tienen que revisar justamente lo que contienen esas normas jurídicas, tienen que adaptarlas al caso concreto y para poder analizar esas normas jurídicas lo hacen a través de la interpretación. Entonces, la hermenéutica, a través de esas preguntas y respuestas que se dan al observar ese fenómeno social, bueno, pues ahí es donde les va a dar la respuesta al interpretarlo, ¿sí? Primero nos cuestionamos, nos respondemos y llegamos a esa conclusión. Nosotros podemos decir, bueno, pues para la hermenéutica es la interpretación que a través de la hermenéutica es
lo conoce. Entonces, eso es la hermenéutica, el poder entender, el poder comprender y poder interpretar los fenómenos que se van dando en una sociedad. Por otra parte, el científico social hermeneuta tiene presente una conciencia histórica, dándole sentido a una historia, siendo esta última los efectos históricos como devienen de la temporalidad, no comprendidos por nosotros mismos, por nosotros mismos. He comprendido aquí se alza un punto en el que el sentido de los métodos instrumentales del fenómeno hermenéutico deberían girar hacia lo ontológico. Comprender no significa ya un comportamiento del pensamiento humano, entre otros que se puede disciplinar metodológicamente y conformar en un método científico, sino que constituye el movimiento básico de la existencia. Entonces, el círculo hermenéutico o la hermenéutica, también les decía, es en interpretar, el poder entender, el poder comprender. ¿Y qué nos dice el autor? Que esto no significa como un método científico, sino que, bueno, este nada más se constituye como un movimiento básico de la existencia. Y en efecto, ¿no? Nosotros al momento de interpretar, de comprender lo que estamos bien científicos, sino, bueno, pues nada más lo que queremos o lo que estamos haciendo es tratar de tener ese movimiento, de comprenderlo, y es esos movimientos que se van dando en la sociedad. Entonces, esa interpretación que se va realizando a través de que a través de, de los cambios sociales que van surgiendo, bueno, pues se van dando y se van, y van, vamos nosotros a tratar de entenderlos e interpretarlos. Eso es lo que nos dice la hermenéutica. A través de esas preguntas que nos realizamos cuando estamos viendo, cuando estamos analizando el fenómeno social, pues nosotros vamos a realizar esas preguntas del por qué y vamos a darnos una respuesta. Una vez que tengamos pues resueltas esas preguntas, vamos a pasar al siguiente paso, que es el de poder comprenderlo e interpretarlo. Bueno, pero como nos dice el autor, esa interpretación no nos está dando el sentido de que, bueno, pues se vaya a formar un metódico, sino solamente va a ser un movimiento. Entonces, la hermenéutica es eso, es el poder entender, el poder comprender lo que estamos viendo y que, bueno, también nos estamos preguntando y nos respondemos. El prestigioso psicólogo francés Émile Durkheim, 1858-1917, esa es la edad de que nació y vivió. Entonces, Emilio Durkheim dice que sin ser abogado ni haber recibido formación jurídica, otorga al derecho un importante desarrollo teórico, anclando una determinada concepción sociológica sobre el mismo. Identificamos al autor dentro de la mecánica organicista, una estructura objetiva y externa frente a los individuos, dado que puede distinguirse más, no reducirse a sus partes constitutivas. Esta estructura sistemática está en realidad sui generis, presenta características propias diferentes a las que sus partes integrantes, las que satisfacen los requisitos, necesidades e imperativos básicos de una sociedad. Entonces, Emile, perdón,
Durkheim nos dice que es o sea, él sin ser abogado ya empieza a ver ese desarrollo teórico, que va surgiendo en la sociología. Y bueno, nos habla de una mecánica organicista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tiene que ir organizando. Bueno, pues también se tienen que ir organizando. Entonces, esa estructura objetiva, pues tiene que estar frente a los individuos. Y que, bueno, pues también esa estructura se vuelve sistemática en una realidad sui generis, o sea, general, y que va a presentar características y que, bueno, esas características se van a ir dando ¿por quién? Por las partes integrantes. ¿Y quiénes son las partes integrantes? Pues los sujetos que están interactuando en una sociedad. Ahí es cuando, bueno, pues se ve esa, esas conductas y que esas conductas se deben de organizar. ¿No? Y que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se deben de organizar? Porque Durkheim, que nos dice, él de acuerdo a su teoría, bueno, nos habla de una mecánica organicista y esa organización de la que nos habla Durkheim, pues es esa de ir regulando o bien ir organizando las conductas que se dan en la sociedad. Miren, y aquí lo podemos ver del lado derecho, la fotografía que está, y también de la fotografía de arriba, ese es Emilio Durkheim, se los presento. Bueno, dice que tan externa y objetiva es la estructura social, tan imposible de reducir los individuos que la componen, que posee su propia conciencia y genera sus propios hechos. Esta conciencia colectiva, esta unidad psíquica que da coherencia y sustento al todo moral, es determinada por Durkheim a partir de la totalidad de creencias y sentimientos comunes de los ciudadanos, medios de una sociedad determinada, que son generados por las interacciones individuales que adquieren objetiva y que de esta forma se imponen coactivamente a los sujetos. Entonces, esa interacción de los sujetos en una sociedad, bueno, pues va a dar también esa estructura social. Y bueno, ¿qué nos dice? Que los sujetos pues deben de tener una conciencia y que bueno, esa conciencia pues va a generar sus propios hechos. Y cuando hablamos de una conciencia colectiva, bueno, pues dice que ya es una unidad psíquica y que en esta unidad psíquica tiene que ver o darse la coherencia. Y bueno, dice que también nos dice Emilio Durkheim que el sustento de toda moral está determinada a partir de las creencias, sentimientos comunes de los ciudadanos medios de una sociedad. Entonces, todo lo que nos dice Durkheim es, pues es lo que vemos en la realidad. Esa conciencia colectiva que existe es de parte de acuerdo a nuestras creencias. En tu comunidad, pues tienen diferentes creencias, su moralidad con la que se dirigen hacia los demás, bueno, pues también es diferente a las de otras comunidades. Y esto, bueno, pues se da a través de la conciencia colectiva. Cada comunidad, pues va a crear su propia conciencia. Y luego entonces, si crea su propia conciencia, bueno, pues de ahí deriva que cada uno se dirija pues de diferente manera. De diferente manera, o bueno, se pueden desarrollar en una sociedad. Y bueno, una vez que estamos reunidos en esa sociedad, en esa colectividad, nosotros como ciudadanos, pues vamos a generar interacciones, individuales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues yo ya tengo relación con el vecino de enfrente, o sea, ahí es cuando se crean esas interacciones individuales. Ya cuando las hacemos en grupo, en colectividad, bueno, eso ya será una interacción colectiva. Cuando lo hacemos de manera individual con el vecino de al lado, con el vecino de enfrente, bueno,
eso es cuando va teniendo esa relevancia. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa interacción que yo realizo con mi vecino de al lado o con mi vecino de enfrente puede llegar a generar conflictos. Y es cuando tiene que estar ahí presente el Estado para imponer coactivamente a los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se crean esas normas a través de qué? La observación que se realiza de las conductas que se van a ir regulando de manera individual y cuando exista esa interacción entre personas, cuando surge algún problema, bueno, pues ya va a existir la coactividad entre los sujetos, ya va a haber esa obligación en la cual yo no quiero cumplir, pero va a estar alguien ahí para obligarme a hacerlo. Entonces, pues, de acuerdo a Emilio Durkheim, primero nos dice que hay que organizarnos, ¿verdad? Debe de haber una organización. Ya existe esa organización. Bueno, pues esa organización se va a llevar a cabo cuando exista la interacción individual, cuando yo esté conviviendo con mi vecino, con mi vecino de al lado, con el vecino de enfrente, cuando yo tenga que interactuar, bueno, pues esto es lo que va a dar la relevancia. Ajá, porque si existe la transgresión de un derecho, va a haber alguien que nos va a obligar coactivamente a cumplir. No se va a quedar, no es que yo quiera cumplir, me van a obligar a que yo lo haga. Entonces, eso es lo que nos dice Emilio Durkheim. Continuando con el pensamiento de Emilio Durkheim, de Emily, perdón, Durkheim nos dice, el reconocimiento de la existencia de esta fuerte y coactiva conciencia colectiva que orienta y hasta constriñe el actuar de las personas, trae consigo un resultado importante, el consenso societal, la armonía de la sociedad, fundada en un conjunto de normas, creencias y valores que impregnan las conciencias individuales. En este sentido, el orden social para este autor está garantizado por un consenso normativo, avalado, reforzado por la conciencia colectiva. El consenso societal y las formas que éste puede adquirir, esto es la solidaridad social, término que utiliza el autor para describir la forma en que los individuos están ligados unos de otros. La división de trabajo cohesionados y que va más allá de los instantes en que ellos interactúan. Durkheim 2007, el punto central para abrir puerta del análisis jurídico de este sociólogo francés. Entonces, primero, para que exista ese reconocimiento colectivo, pues debe de haber una conciencia y que dice que, bueno, esta conciencia nos va a llevar al actuar en esa sociedad. Nosotros conforme vayamos actuando es porque ya formamos o tenemos esa conciencia colectiva, que todo el grupo de personas con los cuales yo me relaciono en mi comunidad, bueno, pues tienen esta conciencia colectiva. Todos tenemos los mismos valores y creencias en ese. ¿Por qué? Bueno, pues estamos en esa interacción que tenemos, pues logramos realizar esa conciencia colectiva. Entonces, por ello es que existe la armonía en esa sociedad, porque se crean esas normas, creencias y valores, bueno, pues, y que impregnan en la sociedad, se tienen que crear para regular esas conductas. Ya vimos que para Durkheim la organización pues es vital e importante y trascendental. Para Durkheim tiene que, en primer lugar, la sociedad tiene que organizarse a través de que de creadas esas normas puedan, de alguna manera, si alguien transgrede, si nosotros vivimos en una colectividad, ya tenemos esa conciencia, si alguien transgrede, pues eso que nosotros formamos como sociedad, ¿a través de qué? Bueno, pues que te da los derechos de las personas,
que transgreda su patrimonio de las personas, que incluso pueda transgredir la, pues sí, a la persona ya se organizó para crear esas normas de carácter jurídico que van a tener que cumplirlas obligatoriamente, quieran o no. Va a existir esa coacción para obligarnos a que cumplamos con lo que se establece en esas normas. ¿Por qué? Porque eso ya fue avalado. Esas normas ya fueron avaladas por la misma sociedad. Ya esa conciencia colectiva que existe, pues dio pie a que esas normas se regularan. Entonces, la sociedad va a actuar siempre en base, pues, a esas normas que son avaladas por esa misma sociedad. Por lo tanto, para Durkheim, la organización de esas conductas a través y plasmadas en una norma jurídica es lo que va a traer la armonía en una sociedad. Entonces Durkheim lo llama como consenso societal. Cuando nosotros estamos de acuerdo en que se crean esas normas que tienen derecho, bueno, pues toda la colectividad está de acuerdo en esa creación. A eso se le llama consenso societal. Y que bueno, pues una vez que existe ese consenso societal, puede adquirir una solidaridad social. Y es que, bueno, ¿qué es la solidaridad social? Pues es describir la forma en que los individuos están ligados unos a otros en virtud de la división del trabajo. Y que, bueno, dice que además están coaccionados, interactúan. Y que, bueno, pues una vez que interactúen es cuando ya en una sociedad unidos, pues adquieren esa conciencia y como ya están conscientes de las normas que se van a crear, pues se van a organizar. Esas normas se crean y, bueno, pues si se dan cuenta, lo que dice Durkheim es que debe de haber una organización. Si existe una conciencia colectiva, si todos estamos avalando que se regulen esas conductas, bueno, pues de ahí es como se van formando las leyes. Y que bueno, pues son aplicables a toda esa sociedad, porque toda la sociedad estuvo de acuerdo en que se crearan esas leyes. Desde el momento que yo estoy conviviendo en esa sociedad y estoy de acuerdo pues que se creen esas normas. Entonces, eso es lo que nos dice Emilio Durkheim. Y luego nos habla de una solidaridad social. O sea, si nosotros vivimos en una colectividad, si nos avalamos lo que nos dice ese conjunto, esa sociedad, bueno, nos dice también que va a surgir a partir de ese momento la solidaridad social. ¿Y qué es la solidaridad social? Bueno, es un fenómeno completamente moral, que por sí mismo no se presta a observación exacta, ni sobre todo al cálculo. Para proceder tanto a esta clasificación como a esta comparación, es preciso pues sustituir el hecho interno que se nos escapa con un hecho externo que lo simbolice y estudiar el primero a través del segundo. Entonces se da esa solidaridad social como un fenómeno totalmente y netamente moral. Ajá. Esa solidaridad, bueno, dice que va a proceder y que va a sustituir el hecho interno y el hecho externo que lo simbolice. Entonces, para que se pueda estudiar el hecho externo y el externo, bueno, dice que primero se tiene que estudiar el hecho externo a través del interno. O sea que esos dos hechos sociales que se tengan que estudiar tienen que hacerse de manera conjunta porque van ligados unos con otros. Entonces, para Durkheim, una vez que existe esa relación, ese interactuar en la sociedad, bueno, pues ahora vamos a lograr pues esa solidaridad social. Ah, ¿por qué? Porque primero para que lleguemos a esa solidaridad social, dijimos
que tiene que existir una conciencia colectiva. Ajá, que todos los que vivimos o habitamos en determinado lugar vamos a, pues a tener ese tipo de creencias, ¿no? Todos vamos a tener ese tipo de creencias, vamos a respetar esas creencias y de hecho, pues a través del sistema organicista que propone Durkheim, pues se van a ir regulando esas conductas. ¿Para qué? Pues para que la sociedad pueda vivir en armonía, porque si hay una conducta que transgrede derechos, perjudica a la otra persona, bueno, pues para ello tiene que existir esa, eh, esa regulación en la cual los sujetos puedan desenvolverse de manera pacífica, de manera armónica en esa sociedad, puesto que ya todos dimos nuestra anuencia para que se regulen esas conductas, pues que nos vienen a transgredir. Luego entonces, he ahí como una vez que se da esa conciencia social, pues viene ahora a formarse la solidaridad social y que nos dice que, bueno, pues esta solidaridad se va a dar en el interactuar de los sujetos, de los individuos. Entonces, eso es lo que nos dice Emilio Durkheim sobre la solidaridad también social. Dice, ese símbolo visible en el derecho, en efecto, ahí donde la solidaridad social existe, a pesar de su carácter inmaterial, no permanece en este estado de pura potencia, sino que manifiesta su presencia mediante efectos sensibles. Nos hemos en una sucesión de conceptos para estar identificados unos con otros, te da su género, conciencia colectiva, cohesión, sociedad. De hecho, en efecto, una insoluble solución sustanciación existe entre todos estos conceptos de una forma. Cada uno va representado un aspecto distintivo en el único elemento, el sistema social. Exactamente, o sea, a través de esa conciencia colectiva, que ya la vimos, llegamos a una sociedad, primero llegamos a una sociedad general. A través de esa sociedad general, pues se realiza o se crea esa conciencia colectiva. Y en esa conciencia colectiva, bueno, pues existe esa moralidad en la cual es, bueno, pues nosotros por formar parte de ese grupo social, pues tenemos implícito al momento de interrelacionarnos, de vivir, pues ahí ya con gran tiempo, pues logramos adaptarnos y crear esa conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva, pues se va a dar en todo el grupo de individuos que estemos inmersos en esa determinada sociedad. Bueno, pues entonces dice que esa conciencia humana, ¿de qué va a ir plagada? Pues de la moral, ajá, de cómo yo, como miembro participante o miembro que conforma esa sociedad, me voy a dirigir hacia los demás. Entonces, bueno, pues también surge la conciencia colectiva de la moral y del consenso. Ajá. Si nosotros vivimos en esa sociedad con pero también las normas para mía, bueno, pues existe ese consenso. Ese consenso que a lo mejor no lo externamos de manera directa, pero muy bien, entonces les decía sobre estas conductas que
en la sociedad. Y bueno, pues que nosotros de alguna manera las permitimos, a lo mejor no de manera directa, pero sí desde el punto de vista o la perspectiva de vivir en esa sociedad. Bueno, entonces, entonces, como les digo, si nosotros vivimos en esa sociedad, existe esa conciencia colectiva, esa conciencia moral, existe ese consenso, esa cohesión social, entonces, pues vamos a formar esa solidaridad. Y esa solidaridad, pues va a surgir en el derecho. Y que una vez que se da esa solidaridad, bueno, pues va a ser indisoluble. Ajá, va a estar ahí, va a estar presente, porque nosotros de alguna manera lo aceptamos. Nosotros a través de esa conciencia colectiva, a través de esa moralidad, de ese consenso, a lo mejor, como les decía, no manifestado, pero al ser parte de esa sociedad, pues nosotros lo estamos admitiendo. Eso nos da una cohesión social y a su vez una solidaridad. Y esa solidaridad pues va a ser indisoluble. Una vez que ya la tengamos presente en nuestra sociedad, va a ser indisoluble. Y en consecuencia, bueno, pues nos va a dar esa distinción como una sociedad. A lo mejor nuestra comunidad tiene adherida pues diferentes creencias, diferentes usos, pues se va a distinguir de la sociedad que está, pues es diferente a la de nosotros. Entonces, eso va a ser la solidaridad, va a ser el elemento distintivo de la sociedad, de un sistema social. Entonces, la solidaridad pues es vital e importante en la sociedad. Y Emilio Durkheim, bueno, pues es nos dice, ¿no? Que sin ser abogado fue el que tuvo todas estas ideas al crear o al estudiar a la sociedad. En cuanto a la estrecha relación entre derecho y moral, el primero aparece como un elemento que conforma al segundo. La moral se presenta como producto del medio social. Los sistemas de valores son manifestaciones de la conciencia colectiva de los individuos y entre esos sistemas de valores el derecho ocupa su lugar. Y aún más, es gracias al derecho que podemos identificar la moralidad de nuestras acciones, puesto que necesitamos una norma de referencia al cual adecuar nuestra conducta, de tal forma que las reglas jurídicas deben de ser entendidas como preceptos morales a los que la sociedad ha dotado de fuerza obligatoria, a tal punto que sin compromiso moral que lo sustente, el derecho no forma parte de la sociedad, sino que solo es el conjunto de fórmulas vacías, estériles e irrelevantes. Entonces, la relación que existe entre el derecho y la moral, bueno, pues esto va a aparecer como un elemento que va a conformar al segundo. Entonces, la moral conforma al derecho. También están íntimamente pues relacionados. Uno está implícito con el otro. ¿Y esto por qué se da? Bueno, cuando se presenta en ese medio social, pues aquí los valores son los que se van a manifestar. Ya hablamos de una conciencia colectiva, pues en esa conciencia colectiva es donde surgen estos valores. Y bueno, pues ahí es cuando el derecho se ocupa de ese estudio. Dice que, y aún más, que esto es gracias al derecho que se va a poder identificar la moralidad de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque se necesita una norma, esa norma que deba adecuarse a la conducta. Si bien es cierto que nosotros como sociedad, interactuando con ese grupo, con esa colectividad, ya vimos que, bueno, esta colectividad va a estar impregnada de esos valores con los cuales nos vamos a dirigir con nuestros vecinos. Pero si en esa relación social o en esa interacción surgen conductas que transgredan derechos
de mis vecinos o mis vecinos hacia mí, pues esas conductas son las que se tienen que regular. Y a esto se le llama, pues, normas jurídicas. ¿Por qué? La conducta queda plasmada en esa norma, nada más que ya no es norma de carácter moral, sino norma jurídica, y que, bueno, nosotros como colectividad debemos entenderla. Si nosotros como colectividad sabemos que existe una norma en la cual dice, comete el delito de homicidio el que priva a la otra persona, pues nosotros como sociedad, ¿qué vamos a hacer? Tratar de no transgredir esas normas, porque si nosotros transgredimos la norma, bueno, pues va a tener fuerza obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber alguien ahí que nos va a obligar a cumplir, a cumplir. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como colectividad es, pues, tratar de resguardar todo lo plasmado en esas normas, porque nosotros ya previamente las aceptamos. Al vivir en esa comunidad, en esa colectividad, nosotros ya estamos aceptando que se plasmen estas conductas y que, bueno, van a tener que ser respetadas por nosotros. Si nosotros las transgredimos o las transgredemos, pues, ¿qué va a pasar? Se nos va a obligar a que cumplamos lo que establece la norma en el sentido de que se nos aplicaría una sanción. Entonces, ese compromiso moral que yo tengo en mi colectividad donde interactúo, bueno, pues se va a ver reflejado en, primero, en que se cree la norma jurídica. Segundo, en el sentido que yo ya tengo esa conciencia colectiva de no transgredir esas normas que están plasmadas ahí y que, bueno, pues el derecho las regula. Entonces, nosotros viviendo en esa sociedad, interactuando en esa sociedad, bueno, pues no vamos a transgredir esas normas, sino que por el contrario vamos a respetarlas porque nosotros al vivir en esa sociedad, en esa colectividad, pues estamos aceptándolas. Y bueno, pues aunque no se diga, ya existe ese compromiso moral, ese compromiso que nosotros como sociedad lo hemos adaptado a través de qué? Pues a través de justamente de esa conciencia colectiva. Entonces, eso da pie a que exista pues esa solidaridad social. Es muy interesante el tema en el sentido de que, bueno, Durkheim, como les decía, sin ser abogado, ya está viendo, oye, tiene esa visión justamente para a través de normas jurídicas, de normas que van a integrar nuestro derecho, que normas que van a formar parte de una ley. Entonces, Durkheim pues ya estaba muy avanzado a su época en el sentido de que, bueno, que al plasmar esa conciencia colectiva, al plasmar que esa conciencia colectiva está impregnada de moralidad y que esa conciencia colectiva va a ser quien cree esas normas, va a ser quien aplique esas normas. Entonces, bueno, ya estaba muy avanzado en cuanto a la relación que existía de la sociedad o de sí, de todos los fenómenos sociales con el derecho. Entonces, él se adelantó o es uno de los pioneros de los sociólogos jurídicos. Y continuando con Durkheim nos dice, para Durkheim, indagar en el propio derecho y en la doctrina jurídica de una sociedad es el mejor camino para comprender cuán integrado y cohesionado se encuentra ese sistema social como medio moral que rodea al individuo. La solidaridad social se visibiliza a través del derecho. Esto no solo expresa esa cohesión o integración social, también la garantiza, ya que el derecho reproduce las formas principales de la solidaridad social, no tenemos sino que clasificar las diferentes especies del mismo para buscar enseguida
cuáles son las diferentes especies de solidaridad que a ellas corresponden. Durkheim, 2007. Entonces, Emile Durkheim, a través de todo lo que hemos estado hablando, de esa conciencia social que existe, de esa, eh, eh, de esa, pues, manifestación colectiva, a la mejor de esa aceptación para la creación de esas normas. Y una vez que, bueno, pues ya están creadas las normas y que nosotros viviendo e interactuando en esa sociedad, pues llegamos a la solidaridad. Entonces, una vez que se llega también a la solidaridad, bueno, nos dice que la sociedad tiene que estar integrado en un sistema social. ¿Para qué? Para que pueda realizar o rodearse de esa solidaridad social. Y esa solidaridad social, bueno, pues la va a visibilizar a través de qué? De nuestro derecho. ¿Y por qué el individuo pues la va a aceptar? Porque está inmerso en esa colectividad, en esa sociedad. Entonces, existe esa cohesión o esa integración social. Cuando nosotros nos integramos a la sociedad, pues como les digo, se va a crear pues, esa conciencia colectiva en la cual va a estar impregnada de esa moralidad. ¿Y por qué? Porque nosotros al vivir en esa sociedad tenemos que dirigirnos a través de lo que ya está establecido en esa sociedad, que a lo mejor no está escrito, pero con nuestros actos, con nuestra aceptación se va dando. Entonces, bueno, pues ahí es como surge esa solidaridad social y que, bueno, el autor o precursor de esa solidaridad social es Emile Durkheim. Y que, bueno, a pesar de que él no es abogado, ya hemos visto a través de estos, de estos capítulos que hemos estado analizando, que Emile Durkheim, pues ya es uno de los precursores y el que logra o el que innova en el sentido de la que analiza que ya existe pues una conciencia colectiva y que a través de esa conciencia colectiva, cómo nos dirigimos en una sociedad, bueno, pues a partir de ello es que se surge la solidaridad social y que también surge esa regulación de conductas mismas que van a quedar plasmadas en normas y que van a tener un carácter obligatorio. Y todo esto se va dando para que exista una sana convivencia en esa sociedad. Entonces, a eso es lo que se refiere respecto de la solidaridad social. Bueno, toda la doctrina jurídica de este autor se sostiene sobre esta distinción entre dos categorías de derechos que se corresponden en dos tipos de estructuras sociales, caracterizadas por formas de solidaridad social, diferenciadas la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La integración de todo sistema social obedece entonces a este sistema moral expresado en el derecho. El consenso y la cohesión social se mantienen gracias a este medio moral, que es preexistente y que regula las condiciones de las relaciones sociales. El derecho se convierte así en el principal mecanismo de integración social. Sin el derecho a la solidaridad social sería imposible, justamente para que surja esa sana convivencia, esa integración social, pues debe de estar regulado, ya vimos, a través de normas jurídicas, porque estas normas son las que le van a dar esa armonía a la sociedad. ¿Por qué? Si existe una norma que ya dijimos que a través de esa conciencia colectiva nosotros la aceptamos, bueno, pues nosotros ya sabemos que si hacemos tal o cual conducta, bueno, pues vamos a ser castigados. Y nosotros de alguna manera ya avalamos a través de esa conciencia colectiva, estamos avalando que se realicen esas normas, que se regulen esas conductas que están transgrediendo derechos. Entonces, a través de todo este proceso, pues vamos a poder vivir en una armonía. Entonces nuestra estructura social pues se va a regir
o va a sobresalir sobre esa solidaridad social. Y bueno, ese sistema social va a estar inmerso de la moralidad de la que hablábamos, que esa moralidad con la que nos dirigimos, con la que nos desarrollamos, con la que interactuamos en esa sociedad y que, bueno, pues eso va a dar pie a que, bueno, estemos actuando e interactuando conforme a las normas previamente establecidas. Y eso pues se le llama consenso. Nosotros actuamos, nosotros no estamos en desacuerdo que no se cree ese derecho y que ese derecho pues tenga que regir, regirnos en nuestra vida. Entonces, a través de ello es como surge este sistema moral y a su vez esa cohesión social. Y que bueno, y que se va a mantener gracias pues a que se están regulando esas relaciones sociales. Y esas relaciones sociales son reguladas a través de esas normas jurídicas. Y esas normas, bueno, van a ser obligatorias cuando yo, miembro de esa sociedad, las transgreda. Entonces es ahí cuando pues existe esa alteración. Pero si nosotros al vivir, al tener ese consenso, al estar de acuerdo que se aplique el derecho, que se creen esas normas, vamos a vivir pues armónicamente. Entonces, por eso es que dice que si no existiera el derecho, no habría esa solidaridad social. Sería imposible de que se interrelacionaran los individuos. Por lo tanto, existiendo esas normas de derecho, esas normas jurídicas que van a regular conductas, bueno, pues de esta manera nosotros podemos convivir armoniosamente en esa sociedad. Entonces, eso es la solidaridad social. Bueno, pero ahora vamos a ver al marxismo también, otro sociólogo muy importante, que es Karl Marx, y que bueno, pues sus doctrinas han estado y han prevalecido durante todos estos años, sus corrientes que ha tenido sus corrientes de pensamiento, pues han logrado estar presentes aún en todo este tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el marxismo o cuáles son sus corrientes filosóficas y sociales de este autor. Karl Marx, si bien gran parte de su obra está dedicada al análisis y explicación de las problemáticas económicas vinculadas a instituciones de desarrollo de la sociología. Este verdadero historicista intenta explicar las leyes del desenvolvimiento histórico de la sociedad, enfatizado en su naturaleza histórica y entendiéndola principal se centró sobre la naturaleza de un modo de producción determinado. El capitalismo, a quien Marx le adjudicaba las principales transformaciones aquecidas en las sociedades modernas industrializadas. Entonces, Marx, de acuerdo a su corriente, a su ideología, bueno, pues es el marxismo el que da pues total trascendencia a lo que ahora conocemos como el capitalismo. Entonces, Karl Marx, pues, estudia todas estas instituciones sociales. ¿A través de qué? Pues de la historia, cómo ha ido evolucionando las sociedades en cada uno de los momentos que se vivan de la historia. Y que, bueno, pues enfatiza esa naturaleza jurídica y lo entiende como una unidad histórica. Y esa unidad histórica, bueno, pues va trascendiendo a través de estas etapas, las que les comento, que hemos vivido a través de todos estos años. Y que, bueno, pues él centra la naturaleza en los modos de producción. Y para él, el capitalismo es el que, bueno, pues tiene las principales transformaciones y que, bueno, pues se dan en las sociedades modernas. Entonces, para Karl Marx, a través de la historia, a través de la evolución que han tenido las sociedades, pues llegan
a ese fenómeno que es el capitalismo y que, pues en la actualidad, si nos damos cuenta, aún sigue prevaleciendo este sistema económico. Entonces, para Karl Marx, las transformaciones se dan en las sociedades modernas a través de qué? De la industrialización. ¿Se acuerdan que les dije que la revolución industrial es un antes y un después en la historia? Sí. ¿Por qué? Porque antes de que hubiera la industria, bueno, pues las sociedades se comportaban de diferente manera. Ahora ya existe la industria, bueno, pues se va modernizando la sociedad. Las formas de trabajo, pues no son las mismas, ¿verdad? Que hacía un artesano a las que hace un obrero. Entonces, van cambiando, van evolucionando, van teniendo este movimiento, esa sociedad, y que, bueno, pues ahora ya se les conoce como sociedades industrializadas. Eso es lo que va cambiando. Entonces, Karl Marx, pues nos habla también de el capitalismo. Dice, su enfoque de la historia y de la vida social es materialista. El material histórico solo puede ser comprendido a partir de las propias palabras del autor. Debemos comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia es que los hombres se hallen para hacer historia en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse, algunas cosas más. El primero hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma. Marx, Engels, 1974. Entonces, pues va a estar comprendido para Karl Marx y para Engels, para Federico Engels, es en el sentido de que pues debe de existir esos medios de producción. Si bien es cierto que, bueno, yo vivo en esa sociedad en la cual, bueno, pues ya se está adaptando a la época moderna y en esa época moderna, pues existe la industrialización, las maneras en que se perciben a los trabajadores, bueno, pues ahora ya es de diferente forma. Toda vez que pues ya esos medios de producción los van a tener pues los que tienen las empresas, los que tienen esas fábricas. Y nosotros como sujetos inmersos en esa sociedad, pues tenemos que satisfacer nuestras necesidades pues inherentes y principales, como es la de comer, la de beber, la de alojarse bajo un techo, la de vestirse, y bueno, y en la actualidad hasta educación. Vamos a hacer, bueno, pues a través de esos medios de producción. ¿Y quién esos medios de producción? Bueno, pues las grandes empresas, las fábricas. Y bueno, pues esto es lo que le da la producción a la vida materialista, a la vida material. Justamente todos los elementos que nos y eso se hace, bueno, para Karl Marx y Federico Engels, de esos medios de producción. Y esa es esta controversia, ¿no? De que si esos medios de producción tienen que, bueno, pues, ¿cómo tienen que tratar a sus trabajadores? ¿Qué es lo que hace el trabajador? Pues dejar que lo explote otra persona para poder subsistir. De ahí es donde versa la doctrina de Karl Marx. Ujú. Entonces, este materialismo histórico surge a través del desarrollo, de la evolución de las sociedades en, pues, en la historia. Conforme pues vamos pasando estas etapas de vida, es conforme se va realizando esta historia. Y entonces nos dice que, bueno, a partir de la revolución industrial es cuando el trabajador, el sujeto en una sociedad, pues tiene que existir, tiene que prevalecer y para que pueda prevalecer, pues debe de tener esas condiciones para poder vivir.
¿Y cómo las va a obtener esas condiciones de vida? Pues a través de esos medios de producción. Tiene que prestar su fuerza de trabajo para poder estar en un nivel de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si él da su trabajo a esos medios de producción, bueno, pues va a poder obtener dinero para tener comida, para poder vestirse, para vivir en una casa. Y eso lo va a hacer. Y bueno, y además no tanto para él. Cuando este sujeto que está inmerso en la sociedad, pues ya tiene una pareja, ya tiene su esposa, bueno, pues tiene que ver también para satisfacer las necesidades de su pareja. Entonces, como bien nos lo dice Karl Marx, ahí es como surge ese materialismo histórico. Eso, todo lo material que el hombre va adquiriendo y que lo va realizando a través de qué? De esos medios de producción. Y que, bueno, pues para Karl Marx nos dice que esos medios de producción, pues son indispensables para satisfacer esas necesidades de la colectividad. Muy interesante la doctrina también de este autor Karl Marx, ya de lleno, hablando de lo que es el materialismo. Así, desde esta concepción, Marx sostiene que las causas que originan las transformaciones en la sociedad, los cambios sociales, están estrechamente ligados a influencias económicas concretas y objetivas. Igualmente, su materialismo es dialéctico. Esto es, Marx reconvierte la lineal e idealista dialéctica hegeliana para explicar los cambios económicos y sociales de las sociedades a partir de la oposición del conflicto inherente en ellas. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, hombres libres y esclavos, patricios, plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentan siempre, mantuvieron una lucha constante, velada, unas veces y otras franca, abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Entonces, para Karl Marx, una vez que nosotros como ciudadanos inmersos en una sociedad tenemos que, pues, salvaguardar nuestros pues elementos indispensables para poder sobrevivir, como son el vestido, como es la comida, y que eso lo vamos a obtener a través de estos medios de producción. Bueno, pues dice que a través de ellos se van a originar esas transformaciones en la sociedad, van a haber esos cambios sociales y que, bueno, pues esos van a estar influenciados por los dineros, por el dinero va a estar influenciado. Entonces, para Karl Marx nos dice que si la sociedad que va evolucionando a través de la historia y que ahora, bueno, pues ya está viviendo a través de su trabajo que él tiene que dar en esos medios de producción. Y la gente que obtenga los medios de producción, bueno, pues a lo mejor no solamente tiene uno, tiene dos, tiene más. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre la persona que presta su servicio a esos medios de producción y el dueño de esos medios de producción. Entonces, la gran diferencia, pues, es total. Por lo tanto, es ahí donde surgen esas diferencias de clases sociales. Ahora ya van a ver los opresores y los oprimidos. Ajá, antes, a través de la historia, hemos sabido, bueno, cuando existían los hombres libres y los hombres esclavos. Esto lo veíamos desde el derecho romano. Los patricios y plebeyos, que de igual manera incluían en los derechos romanos. Los señores y los siervos, ahora sí con los terratenientes, ¿no? Que ya tenían o ya contaban con esas extensiones de tierra y en las cuales, bueno, pues tenían a la gente que iba a trabajar para ellos. A eso se les llamaban siervos. Yo era dueño y tú eras mi siervo o eras mi trabajador o mi campesino. Y bueno, pues después ya con la revolución industrial ya existieron maestros y oficiales. Y para Karl Marx dice que
en una palabra, ya para definirlo, estas clases sociales en opresores y oprimidos, porque siempre se están enfrentando, mantienen una lucha constante. Ajá, cada uno pues va por sus distintos intereses. El opresor, bueno, para lograr más riqueza, y el oprimido, pues para lograr tener los medios necesarios y poder subsistir en esa sociedad. Entonces siempre se dan estas luchas, esta lucha social entre los que tienen para preservar o agrandarlo y los que no lo tienen para poder tener y satisfacer por lo menos sus necesidades esenciales que tienen para poder vivir. Entonces nos dice que estas luchas siempre se dan de manera constante, siempre van a estar ahí presentes. ¿Por qué? Porque pues uno quiere sobrevivir y el otro quiere pues enriquecerse más. Para Karl Marx, entonces no hay clases sociales o solamente se dividen en dos, los opresores y los oprimidos. En la etapa histórica de la sociedad caracterizada por el capitalismo como modo de producción, las sociedades modernas se encuentran estructuradas por un sistema de estratificación por clases, en la que las relaciones de clase se caracterizan por el conflicto y la desigualdad. Este conflicto de clases se funda en la oposición de intereses, motivada por la relación de explotación inherente a la relación de clases dicotómicas, burguesía y proletariado, convirtiendo a las clases en grupos conflictivos. Entonces, la sociedad, a través de la historia, bueno, vemos que ya existe el capitalismo. El capitalismo ya llegó, surgió después de esa evolución que ha tenido, pues, la sociedad, les dije, a través de la Revolución Francesa. Ese marcó el después en las sociedades, toda vez que pues ya existen esos medios de producción y en las sociedades modernas, bueno, pues ya se encuentra esa estratificación de las clases, que en realidad, bueno, ya dijimos que solamente son de opresores y oprimidos, porque, bueno, pues no hay otro tipo de extracto social. Entonces, o solamente están esos que tienen los medios de producción y aquellos que tienen que prestar su trabajo o su fuerza de trabajo para poder subsistir, para poder satisfacer sus necesidades más inherentes y que, bueno, pues tiene que salir para poder sobrevivir. Entonces, esto es lo que va a provocar un conflicto y una desigualdad. A esto, bueno, le llama Karl Marx ese conflicto de clases sociales, porque cada uno tiene oposición de intereses. Como yo les digo, los opresores o los que tienen la gente que tiene los medios de producción son la gente que pues tiene el dinero, que tiene su fábrica, que tiene su empresa y que, bueno, ¿cuál es su interés de él? Pues generar más riqueza. Y en cambio, el oprimido, ¿cuál va a ser su interés? ¿Cuál es su conflicto? Aquí, ¿cuál era su interés de él? Bueno, pues lograr los medios para poder subsistir, para poder sobrevivir. Entonces, como podemos observar y entender, las diferencias que tienen tanto uno como el otro en cuanto a sus ideas, a sus intereses, pues son muy distintas. Uno quiere más poder y el otro lo que quiere es preservar o tener los dineros necesarios para poder salvaguardar su integridad humana. Entonces, bueno, de acuerdo a esa etapa histórica que se está viviendo, las sociedades sí tienen esos conflictos en cuanto a los intereses, porque como les digo, ahí podemos ver y observar dos tipos de clases sociales, la clase alta, que es la rica, y la clase baja, que es el trabajador. Entonces, dentro de esas dos clases, de esas dos posiciones, los intereses pues también son distintos. En la clase alta, que es el que es dueño de los medios de producción, lo que él quiere pues es generar más riquezas. En cambio, la clase baja, que la conforman los trabajadores, ellos lo que quieren es por lo menos preservar su vida. ¿A través de qué? Pues todo esto, estos materiales que tienen que hacerse para poder sobrevivir en esa sociedad. Entonces, sí, son muy distintos cada uno de los intereses de ambas partes. Y pues, ello entra en contradicción.
porque, bueno, pues son distintos, muy distintos. Entonces también Carl nos dice que existe la burguesía y el proletariado. De hecho, en la actualidad moderna, aún así se sigue percibiendo estas clases sociales como burguesas y proletariado. Y la burguesa, bueno, pues es la que cuenta y tiene todos esos medios de producción. El proletariado, pues es el pueblo que está ahí para trabajar y además pues tiene que satisfacer sus necesidades a través de qué? De su fuerza de trabajo. Él tiene que dar su fuerza de trabajo a los medios opresivos para que pues pueda salvaguardar sus derechos más inherentes que son la vida, el comer. Y si no come, pues no tiene vida. Entonces, tiene que salvaguardar sus derechos más esenciales a través pues de esta prestación del trabajo. Y de ahí es como surge este conflicto también de clases sociales, toda vez que pues ya se catalogan en burgueses y proletariados. La expresión de la división del trabajo con el mayor nivel de riqueza que produce va acompañado de crecimiento de la propiedad privada, lo que lleva consigo la creación de un producto excedente, plusvalía frente de la subsistencia burguesa, del que se apropia una minoría de no productores que en consecuencia mantienen una relación de explotación vis a vis con la mayor de los productores. Asimismo, este conflicto o lucha de clases es también una lucha entre ideologías opuestas, construidas a partir de aquellos mismos intereses económicos. En tal sentido, la clase privilegiada que ostenta y dispone de los medios de producción material de la vida ostenta y dispone los medios de producción mental. Entonces, esa expansión, esa división del trabajo junto al mayor nivel de riqueza, pues siempre van a ir acompañado el crecimiento, pues de qué, de la propiedad privada, porque si bien es cierto que tú como dueño de los medios de producción, yo ofrezco mi trabajo, a través de mi trabajo, pues vas a lograr que tú sigas creciendo y que se pueda constituir esa propiedad privada. Entonces también te va a producir un excedente, una plusvalía, porque pues mi trabajo es el que ayuda a que se realice pues ese excedente de trabajo y que bueno, pues tú puedas obtener tus ganancias. Por lo tanto, nos dice que la subsistencia burguesa pues va a depender de qué? De la plusvalía. ¿Y esa plusvalía cómo se va a dar? Bueno, pues a través del trabajo que proporcionen estas personas, que son los trabajadores, y que ayudan a que exista esta plusvalía y que el dueño de los medios de producción puedan incrementar pues sus ganancias. Y, y esto sirve que surjan pues pues mayor producción y también mayor riqueza. Entonces dice que siempre ha existido ese conflicto, esa lucha de clases. ¿Y qué se va a dar? Bueno, esa lucha de clases se va a dar a través de las diferentes ideologías, porque si bien es cierto que ya dijimos que esa clase social se va a dar primero porque la persona que tiene los medios de producción se le va a conocer como burguesa. La gente que presta su trabajo y que, bueno, pues que somos todos, que somos la gente del pueblo, se le llama proletariado, que es el pueblo. Entonces, ahora bien, ya dijimos que cada uno tiene igual al momento de ver las circunstancias en las cuales vive cada uno de ellos, bueno, pues tienen ideas distintas, tienen conflictos distintos, puesto que uno quiere enriquecerse más a través del trabajo que prestas tú y la otra parte que es el trabajador o el pueblo, los proletariados, ¿qué es lo que quieren? Pues quieren poder tener los recursos necesarios para poder satisfacer sus necesidades más elementales. Entonces, ahí empieza esa contradicción. Pero luego se vuelve también un conflicto de lucha de clases, porque cada uno tiene sus ideologías opuestas totalmente, porque pues estas ideologías van basadas en los intereses económicos.
Entonces, el que ostenta los medios de producción, pues ese va a tener, pues, el dinero más, ¿verdad? Tiene ese dinero y su visión, ¿cuál va a ser? O su ideología, pues en poder construir y tener más y más dinero. Y en cambio, el trabajador, bueno, pues él va a querer, pues, poder vivir, ¿no? Poder tener los elementos necesarios para poder vivir. Esos elementos o esos medios de producción, pues son medios de producción material y que, bueno, pues a través de ellos vamos a poder vivir. Y bueno, yo como trabajador, pues tengo que dar o, o alquilar, ¿verdad? Mi mano de obra como trabajador. Entonces, bueno, es ahí como surgen esos dos o esas ideologías opuestas. Porque yo quiero más dinero, yo clase burguesa, quiero más dinero, yo tengo los medios de producción, entonces yo tengo los medios para poder hacer más dinero. La otra parte que va a hacer, bueno, pues el trabajador va a tener que adaptarse a mis condiciones para que pueda obtener los medios necesarios para subsistir. Entonces, ahí es donde existen esas ideologías impuestas y que surgen ¿dónde? En la producción material. De ahí surgen esas ideas opuestas desde de la producción material. Uno quiere enriquecerse, hacer más grande su riqueza, la otra parte quiere subsistir dentro de esa sociedad. ¿Y quién me puede dar esos medios para subsistir? Pues la clase burguesa, la que tiene los medios de producción. Materialismo. O sea, continuando, ahora ya vimos que Karl Marx es el propulsor del materialismo junto con Engels. Ahora vamos a ver nuevamente lo de el materialismo ya enfocado propiamente a esa materia. La clave para entender todos los aspectos de una sociedad, incluido el derecho, está en la esfera material de la vida. Esto es, de la estructura económica de la sociedad, en donde se desarrolla la producción de la vida material, de todos los sujetos que se levanta una superestructura jurídica y política que contiene los elementos no materiales, ideales de esa forma de vida social. Así Marx da una solución materialista al problema de la generación de la cultura. El supuesto central es que las condiciones materiales de la existencia humana determinan la conciencia humana. Entonces, de acuerdo, para Karl Marx, nosotros con el dinero que obtengamos, con las ganancias que obtengamos a través de nuestro trabajo, dice que estas condiciones se van a denominar condiciones materiales y que eso va a determinar nuestra conciencia humana. O sea, si bien dijimos con Durkheim que la conciencia humana basada en la moralidad y se da en una colectividad que a lo mejor nosotros pues no la manifestamos de manera directa, pero sabemos que existe, bueno, a través de ello se dan esos elementos en la colectividad y que los asumimos, es cuando se regulan las normas. Pero ahí que estaba regulado a través de esa moralidad. En la actualidad, lo que nos dice este autor, Marx, nos dice que todo lo material va a influir en la manera de que nosotros tengamos esa conciencia humana. Entonces, si nosotros contamos con ese dinero, con esos dineros, bueno, pues nuestra conciencia humana se va a adaptar a esos medios económicos. Por eso nos dice que ese materialismo va a influenciar en nuestra mentalidad, en nuestra conciencia, y va a ir basada pues a los dineros que yo voy a tener. Ya no esa moralidad, ya no la voy a tener como un grupo social, sino que ya esa conciencia que vamos obteniendo pues se va a dar a través de los dineros, de lo material. Continuando con el materialismo, nos dice que lo que se sigue se advierte claramente. El derecho y el Estado son la consecuencia de un determinado modo de producción. Son una consecuencia superestructural de lo económico. Y como quienes dominan los medios de producción material, también controlan los medios de producción no material de la vida.
las ideas, los valores, las creencias, las normas del derecho. Entonces, surge el derecho, de acuerdo a Karl Marx. Ya surge el derecho y que ese derecho, bueno, pues va a estar implícito con el Estado y que el Estado va a ser el que pues va a tener un modo de producción y que, bueno, también va a dominar los medios de producción material. Y que esos medios de producción material nos dice que son los que van a controlar la vida, las ideas, los valores. O sea, estos medios materiales van a influenciar en la producción no material, que es la vida, y van a influenciar en nuestras ideas, en nuestros valores, en las creencias, en las normas, inclusive hasta en las normas del derecho. Entonces, esa revuelta o ese cambio a ese materialismo que prevalece en esa sociedad, bueno, pues se va a medir de acuerdo a los dineros. Ya vimos que las clases sociales que se van a dar en su momento, pues va a ser a través de los dineros que tenga cada uno, con los que cuenten cada uno de los sujetos que están en esa sociedad. Y además, bueno, pues esos dineros los van a obtener a través de esos medios de producción. Nosotros tenemos que prestar nuestra fuerza de trabajo para poder sobrevivir, para poder tener dinero y poder salvaguardar, bueno, pues nuestros derechos inherentes, como es la vida. Entonces, nos dice también que esos medios económicos van a influenciar en la vida, en lo no material. ¿Y qué sería lo no material? Pues la vida, las ideas, los valores, las creencias. Entonces, ese dinero que existe y que pues tiene que estar ahí presente para poder subsistir en una sociedad, eso va a influenciar a que pues yo como sujeto de esa sociedad ya no piense de la misma manera. A lo mejor mis valores pues ya van a estar basados en el dinero y mis creencias. Entonces, eso es lo que tiene esa relevancia en la influencia de los medios materiales y en los no materiales. La principal función que el derecho cumple en la sociedad es la función ideológica, desarrollando formas superestructurales de conciencia que justifican el orden de las cosas. Entonces, dice que van a regular o van a justificar el orden de las cosas existentes y ocultan así la existencia de un sistema de desigualdad y dominación. En ese sentido, el derecho capitalista sostiene el concepto de sujeto jurídico universal, mantiene e impone el principio de igualdad ante, ante la ley, a pesar de las desigualdades económicas y sociales, que objetivamente pueden ser advertidas paradójicamente la libertad jurídica y la igualdad ante el derecho. Son la perspectiva marxista, los fundamentos de la coerción y la explotación económica. Entonces, bueno, para Karl Marx existe esa explotación, esa coerción que van a tener para obligarnos, de acuerdo con, ya era con la existencia del derecho, y aparte, bueno, pues de ello existe esa explotación económica. Entonces, para Karl Marx, la función del derecho va a cumplir una función ideológica en la sociedad. Pues no va tan lejos, ¿no? De lo que nos decía Durkheim. Para Durkheim, justamente se basaba esa conciencia social en, pues, en esa ideología que se tenía en ese conjunto de sociedad, y bueno, y que la cual iba impregnada de esa moralidad. Ahora bien, para Karl Marx, él justifica pues el orden de las cosas a través de que del derecho. Existe ese ordenamiento en el cual pues va a regular todas y cada una de las conductas que se desarrollen en esa sociedad, en ese sistema. Por lo tanto, pues nos dice que este sentido es el derecho capitalista y que va a sostener al sujeto jurídico de manera universal.
y va a imponer ese principio de igualdad. ¿Quién es el que va a dar ese principio de igualdad? Pues la misma ley, porque acuérdense que la ley se impone y se aplica de manera igualitaria pues a todos los entes que se encuentran inmersos en una sociedad. Luego entonces, ellos son ¿quién? Esta sociedad es ¿quién? Bueno, pues crea el derecho y que pues se va a aplicar de manera general a todos y cada uno de los individuos inmersos en esta sociedad. Entonces, es cuando existe esa igualdad. O sea, si bien es cierto que ya vimos para Karl Marx, existen las clases sociales y que esas clases sociales pues se van a dar en oposición de condiciones y en oposición de creencias. Cada uno pues tienen diferentes concepciones. Mientras uno quiere que exista, que exista la, que existan esos medios de producción para poderme hacer de más recursos, y el otro lo que quiere es estar en esa condición de poder satisfacer sus necesidades más inherentes. Y para Karl Marx dice, ya nos dijo que existen clases sociales, pero Karl Marx nos dice que para que exista esa igualdad entre las sociedades, que tiene que haber, pues tiene que existir la ley, que la ley se debe de aplicar de manera igualitaria a todos los individuos inmersos en una sociedad. Bueno, luego nos dice que hay que destacar en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, la revolución industrial transforma la actividad de los artesanos para convertirnos en obreros. La complejidad técnica y el control de producción en las fábricas transformaron los talleres de arte y oficio en nuevos centros de trabajo. Se comenzó a perfilar una realidad en donde las máquinas realizaban una gran variedad de trabajos en menor tiempo y con mayor protección. Fue entonces cuando los economistas Pierre-Paul Marcier de la Rivière, 1720-1793, y Jean-Marie Roland de la Platière, 1734-1793, dieron un nuevo sentido al término de la industria. Y bueno, le dan un nuevo sentido al término de la industria, pero como ya habíamos platicado, también da esa evolución en cuanto a lo material que explica, que nos explica Karl Marx. Entonces, se dan estas condiciones, se da toda esta situación en la cual, bueno, pues los cambios sociales vienen o surgen de tal manera que las sociedades van cambiando, pues de acuerdo, pues a lo económico, de acuerdo a este autor. Por eso surge el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Pues todos los dineros, todo lo material que podemos obtener. Lo no material que vimos que toda nuestra conciencia humana. Y entre ellos, bueno, pues está el derecho. Nos dice Karl Marx que a través de este materialismo, pues surgen clases sociales y que estas clases sociales, bueno, pues se ven en los medios de producción porque uno tiene más ganancias y el otro, pues, otorga su trabajo. Luego, entonces, para que haya una igualdad de condiciones, pues tiene que dar o surgir el derecho. Bueno, pues con esto damos por terminada nuestra materia, nuestra primera parte. Que tengan todos un excelente día y nos vemos en la próxima.